La Torre de Londres es un complejo fortificado e histórico ubicado a las orillas del río Támesis, en el centro de la capital inglesa. Se encuentra dentro del distrito londinense Tower Hamlets. Se funda a finales del 1066 como parte de la conquista de Normanda de Inglaterra. El edificio que se encuentra en el centro del complejo se llama Torre Blanca, fundada en el 1078 por Guillermo el Conquistador, convirtiéndose así en el símbolo de la opresión inglesa por parte de la nueva élite gobernante. Desde el 1100 se empezó a usar como prisión, aunque no fue su propósito principal. El complejo es un conjunto de varios edificios bordeados por dos anillos concéntricos de muros defensivos y un foso. Se amplió varias veces a lo largo de su vida, sobre todo bajo el mandato del monarca Ricardo Corazón de León, Enrique III y Eduardo I, entre los siglos XII y XIII. La disposición final del siglo XVIII se ha mantenido hasta nuestros días. La Torre de Londres ha desempeñado un papel importante en la historia inglesa. Fue sitiada en varias ocasiones, su posición significaba tener el control de todo el país. Sirvió también como armería, tesorería, casa de las fieras, casa real de la moneda, registros públicos y la casa de las joyas de la corona británica. Desde inicio del siglo XIV hasta el reinado de Carlos II, se organizaba una procesión que iba desde la Torre de Londres hasta la bahía de Westminster, en la coronación de algún nuevo monarca. Cuando no había la presencia de un rey dentro de la torre, el guardia de la torre se encargaba del castillo. El guardia era visto como un cargo de confianza en el periodo medieval. Para el siglo XV, durante el reinado de los Tudor, se convirtió en prisión, pero esta vez del todo. El apogeo como prisión tuvo lugar entre los siglos XVI y XVII. Uno de sus presos más célebres fue Isabel I, antes de ser reina de los ingleses, estuvo retenida entre sus muros. A pesar de su reputación como lugar de tortura y muerte, popularizado por los religiosos en el siglo XVI y escritos del siglo XIX, solo 7 presos fueron ejecutados al interior de los muros antes de las guerras mundiales. Las ejecuciones se llevaban a cabo en la colina de la Torre, Tower Hill, al norte de la fortaleza, y durante 400 años fue testigo de poco más de 112 ejecuciones. Durante la segunda mitad del siglo XX, muchas instituciones, como lo son el caso de la Casa Real de la Moneda, se mudaron a otros lugares, dejando muchos de los edificios de la fortaleza vacíos. Fue ahí que los arquitectos Anthony Salvin y John Taylor restauraron la apariencia original medieval del edificio, retirando construcciones postmedievales que se encontraban desocupadas. Solo 12 personas fueron ejecutadas ahí durante las guerras mundiales bajo los cargos de espionaje. Se realizan nuevas intervenciones después de las guerras y se reabre al público. Hoy en día es una de las atracciones turísticas más famosas del país. Su mantenimiento está a cargo de la institución de Palacios Reales e Históricos. Fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988, por ser una fortaleza del medioevo, por su excepcional estado de conservación y su significado como centro del poder interrumpido durante siglos de la historia británica y europea. Es el edificio principal del complejo, teniendo un lugar protagónico en el centro del mismo. En su lugar, primeramente se construyó una torre en madera. Es Guillermo el Conquistador quien empieza la construcción tal y cual la conocemos. Estos dos periodos ocurrieron entre los años 1078 y 1100. Su propósito principal era bloquear el tráfico sobre el río Támesis para así ejercer control sobre la capital de Inglaterra, que a su vez era la ciudad más importante del reino. Además de la Torre Blanca, sobre el río Támesis existieron 2 torres más, pero estas eran de menor importancia. Se forma a partir de una base rectangular de 32 metros de ancho por 36 metros de largo por 27 metros de altura. 3 de las esquinas están rematadas en 3 torres de bases cuadradas y la cuarta es una torre de base circular. Una de las caras de la torre termina en una protuberancia semicircular que no es más que el ábside de una pequeña capilla en su interior. Cuenta con 4 pisos de 680 metros cuadrados. Todos se construyeron de la misma manera, una gran sala al oeste, la cual permite el acceso a las 2 de las 3 torres cuadradas,
al noreste una habitación más pequeña y el resto del piso hace parte de la capilla. Era el sótano de la torre, se usaba para almacenar alimentos para el sitio. En la actualidad, su uso y forma cambiaron. Fue renovado totalmente en el siglo XVIII, reemplazando sus pisos y cubiertas de madera por bóvedas de piedra. Era el lugar de estancia del alguacil o del encargado de la torre y sus oficiales. Se realizó de la misma manera que el primer piso, pero con la diferencia que tenía una galería que bordeaba todo el edificio. Había una gran chimenea normada, una pieza bastante extraña en construcciones inglesas. Esta es una construcción tardía que data del siglo XVIII. Después de una mejora de artillería, la Torre Blanca se modificó para que su cubierta soportaran el peso de las armas ahí instaladas. La piedra con la que se elaboró la Torre Blanca es una piedra traída desde Kent, una región al sudeste de Londres. Reynold Flambard, obispo de Durham y ministro de Guillermo II, fue encarcelado por el rey Enrique I, se dio a la fuga por una de las ventanas de la torre y al llegar abajo emprendió la huida hacia Normandía. Juan el Bueno, rey de Francia, y Carlos el duque de Orleans. La capilla encontrada en el interior está dedicada a San Juan. El edificio data del año 1100, fue destruido por un incendio en el 1512. Fue reconstruida por el rey Enrique VIII. Es el lugar de sepulcro de muchos de los ejecutados en la Torre de Londres. Dentro de la iglesia se encuentran varios monumentos dedicados a varios personajes como John Holland, duque de Exeter, muerto en 1447, Sir Richard Blount, muerto en 1564, y su hijo Sir Michael, muerto en 1610, dos tenientes de Tudor de la Torre quienes presuntamente presenciaron numerosas ejecuciones que tuvieron lugar ahí. Es el lugar de enterramiento de algunos prisioneros famosos, como lo son el caso de Ana Bolena y Catalina Howard, la segunda y la quinta esposa del rey Enrique VIII, y también se encuentran sepultados Lady Jane Grey, la monarca que reinó en Inglaterra durante 9 días en 1553. También se encuentran enterrados Jorge Bolena, hermano de Ana Bolena, acusado de incesto. También caballeros, ministros y sires, en su mayoría ejecutados por Enrique VIII. Es uno de los edificios más importantes de todo el complejo, no solo por su tamaño, sino también por albergar las joyas de la corona británica. El edificio fue construido en el año de 1845, es el edificio más grande de la fortaleza y se empezó a construir de manera simultánea con los cuartos de los oficiales, que en la actualidad se le conoce como el Museo del Fusilero. El cuartel se decidió hacer después de un voraz incendio ocurrido en el año de 1841. Fue ahí cuando el jefe de la torre, Arthur Wesley, primer duque de Wellington, aprovecha la destrucción del antiguo depósito para edificar el nuevo edificio. Una de las principales razones por la que se construyó el cuartel, además del incendio, fue el reducido espacio de los depósitos, el cual creaba hacinamiento entre los soldados y sus armas. El edificio se hizo con un estilo neomedieval, mucho más espacioso y moderno que podía albergar hasta 826 soldados, pero se llevó al límite con 1000 soldados. Debe su nombre al primer duque de Wellington debido a que éste ganó la batalla de Waterloo. La primera piedra fue puesta por Wesley el 14 de junio de 1845. Cuando se finalizó la obra se erigió una estatua de Alexander Lewis, el diseñador del edificio. Las joyas de la corona reposan en el edificio desde 1967, en un espacio relativamente nuevo. Las joyas hasta esta fecha estuvieron en uno de los torreones de la primer anillo de murallas. El Salón de las Joyas en su forma actual fue diseñado por Cecil Gibson entre 1992 y 1993 para conmemorar el jubileo de diamantes de la reina Isabel II. Estas habitaciones son renovadas regularmente y son de los más visitados de todo el complejo. Este es un edificio de uso militar, contiene un museo en su interior que lo vuelve netamente turístico. Tiene una arquitectura neomedieval al igual que el cuartel de Waterloo. Este museo cuenta la historia del regimiento de la infantería de la reina,
creado en el año de 1685, desde su fundación hasta nuestros días. Entre los objetos expuestos encontramos banderas, uniformes, banderines, insignias, fotos, documentos, diarios de guerra, trofeos de campo de batalla y 12 de las 20 cruces obtenidas por el regimiento. Como su nombre lo indica, es el lugar donde se trataban a los soldados heridos en combate. Aunque este edificio quizás no vio muchos heridos, ya que apenas se utilizó la Torre de Londres como campo de batalla. En la actualidad, el acceso al edificio es restringido. Se encuentra frente a la Torre Blanca a lo largo de la muralla oriental. Es uno de los edificios más altos de todo el complejo, pero es uno de los menos visitados del lugar ya que no alberga nada en su interior. Es un edificio de estilo victoriano. Los talleres se construyeron poco tiempo después del cuartel de Waterloo y del Museo del Fusilero. Se encuentra frente a la Capilla Real. Se construyó en el año de 1530 durante el reinado de Enrique VIII, con un estilo arquitectónico que rompía con lo ya conocido hasta el momento en la Torre de Londres. Probablemente lo construyó Enrique VIII para su segunda esposa Ana Bolena, la cual fue ejecutada tiempo después. Se dice que Ana Bolena estuvo encarcelada ahí mientras esperaba su ejecución, aunque lo cierto es que la casa de la reina se dejó de usar a finales del siglo XVI y a finales del siglo XVIII se demolió. Los apartamentos que están en la actualidad nunca fueron utilizados por la desdichada monarca, Ana Bolena. Los apartamentos de la reina fueron de los pocos edificios de este estilo que se salvó del gran incendio de Londres de 1666. Se salvó por su ubicación dentro de los muros de piedra de la torre. En la actualidad es la residencia del gobernador residente de la Torre de Londres. Originalmente el teniente de la torre vivía ahí, el cual era el guardián de muchos prisioneros famosos, como lo fue Lady Jane Grey. También fue residencia de la hija de Ana Bolena, la reina Isabel I. Se dice que lo habitó hasta sus últimos días. Durante su gobernancia le anexó un piso para colocar una sala de consejos, y fue ahí que en el año de 1608 Guy Fawkes confesó su conspiración contra Jacobo I. Guy fue torturado, ahorcado y desmembrado al igual que sus cómplices. En 1610 Arbella Estuardo era la prima hermana del rey Jacobo I y nieta de Beth Hardwicke. Arbella se casa en secreto con Guillermo Seymour, nieto de Lady Catalina Grey, quien subía al trono sin pedir permiso al rey. Esta clase de privilegios los detestaba Jacobo I. Es así como pone bajo arresto domiciliario a su prima en Lambeth y envía a Guillermo a la torre. La pareja planea su huida, pero no alcanza a encontrarse para irse juntos, así que parten por separados. Guillermo alcanza a llegar a salvo a Francia, pero Arbella no contó con la misma suerte y es encontrada navegando sola. Es capturada y enviada a la torre. Lamentablemente, el matrimonio jamás volvió a verse. En 1614, Arbella cae enferma, aunque historiadores afirman que su enfermedad era inventada para levantar compasión entre sus carceleros. Se negaba a recibir alimentos o atención médica. Arbella muere en 1615 esperando a ver a su marido. Su causa de muerte fue una serie de enfermedades crónicas debido precisamente a su negativa a comer. Cuenta la leyenda popular que el fantasma de esta mujer vaga por los pasillos de los apartamentos de la reina, atormentada esperando a su esposo. Torre Beauchamp, Torre de Verreaux, Torre Flynn, Torre Bowyer, Torre Brick, Torre Martin, Torre Constable, Torre Flecha, Torre de Sal, Torre Latham, Torre Wakefield, Torre Sangrienta, Torre de Campana, Torre Devlin, Torre Bien, Torre Gretley, Torre Santo Tomás, Puerta del Traidor, Torre Byward, Torre Intermedio.